Hola, mi nombre es Rafael Rivera y a continuación voy a realizar un problema de física utilizando el software de MathCAD. En este caso es un problema de campo eléctrico en el cual voy a encontrar el campo eléctrico en un punto P a una distancia X que se encuentra sobre el eje de un anillo de carga de radio R con una carga Q distribuida sobre él. Posterior a encontrar la respuesta algebraica al problema, voy a utilizar las herramientas que el software nos ofrece para encontrar el campo que se tendría en diferentes situaciones. Aquí tengo una tabla donde metí los datos que se van a utilizar y posteriormente esta tabla nos va a dar los resultados. Igualmente aquí tengo una imagen donde se puede ver gráficamente cómo sería el problema. Muy bien, una vez teniendo esto, vamos a utilizar el software para definir algunas variables. En este caso, definir la variable k, que va a ser 1 sobre 4pi por epsilon 0, para no tener ningún problema con ciertas decimales que se puedan perder. Una vez teniendo esto, vamos al pizarrón. Ok, estando en el pizarrón podemos ver aquí cómo estaría el problema. Aquí tenemos nuestro anillo de carga de un radio R y nuestro punto P que está a una distancia X. La distancia que vamos a encontrar desde la carga que va a generar el campo hasta nuestro punto lo vamos a llamar R. Para poder calcular esto, lo primero que vamos a hacer es determinar que esto aquí es un diferencial de carga que va a generar un diferencial de campo sobre nuestro punto P. Este diferencial de carga está posicionado sobre un diferencial de arco. Esto es lo que vamos a llamar a lambda. Posteriormente, debido a la geometría circular que tiene nuestro problema, podemos llegar a la conclusión de que igualmente va a haber una fuerza hacia el lado opuesto que va a ser generada por otro diferencial de carga que está acá abajo, que va a provocar un diferencial de campo. Si observamos el diagrama de cuerpo libre de nuestros campos, podemos llegar a una conclusión, y eso es que las componentes verticales de los campos se van a anular una con la otra. Por lo tanto, todo el campo va a quedar únicamente distribuido sobre nuestro eje de las X. Y una vez teniendo esto, podemos concluir que el diferencial de campo únicamente va a ser el diferencial de campo en X. O podríamos llamarlo el diferencial de campo por el seno de este ángulo que va a ser el que va a determinar la distancia que hay hacia el punto P. Bueno, una vez teniendo esto, podemos volver a nuestro software y esto fue lo primero que se hizo. Se generó la fórmula, podríamos decir, inicial para determinar un campo, que sería K por que este diferencial de campo va a estar generado por un diferencial de carga entre la distancia que lo separa al cuadrado. Y sabiendo cómo funcionaba la distribución lineal, podemos determinar que el diferencial de carga va a ser igual a lambda por el diferencial de arco sobre el que está posicionado. Podemos sustituir nuestro diferencial de carga y nos quedaría K por un lambda, que recordamos estos dos son constantes, por nuestro diferencial de arco entre la distancia al cuadrado. Como se mencionó anteriormente, únicamente la componente en X de esto va a ser lo que va a generar el campo. Por lo tanto, podemos multiplicar lo que obtuvimos anteriormente por el seno para obtener de una vez lo que se va a obtener al final. Habiéndolo sustituido, podemos realizar un poco de ordenamiento para llegar a una sola conclusión, donde dejamos todas las constantes de un lado y las variables del otro. En este caso nos quedaría k por lambda por el seno de teta, que recordemos, teta no lo conocemos ni tampoco conocemos r al cuadrado, por nuestro diferencial de arco. Ahora lo que tenemos que hacer es integrar la función a la que llegamos, por lo cual nuestro campo en x va a ser igual a k por lambda por el seno de teta sobre la distancia al cuadrado por nuestro diferencial de arco, desde 0 hasta el arco. Y llegados a este punto hay que regresar un momento al pizarrón para determinar algunas otras cosas. Debido a la geometría que tiene aquí este triángulo, podemos llegar a dos conclusiones que nos van a ser muy útiles para la resolución de este problema. La primera es que el seno de teta va a ser el cateto opuesto de teta, que en este caso es x,
entre la hipotenusa de este triángulo, que en este caso es R, o la distancia, R minúscula. Y también podemos decir que R, o la distancia, por teorema de Pitágoras, va a ser igual a la raíz del radio del círculo al cuadrado más la distancia en x al cuadrado. Ok. Una vez teniendo estos conceptos, podríamos igualmente utilizar esta expresión para llegar a algo que igualmente nos será útil. dq sobre ds es igual a lambda, por ende una carga, ya no un diferencial de carga, una carga sería igual a lambda por un arco. Ok, teniendo una vez eso, volvamos a nuestro software. Y tenemos lo siguiente. Nuestro diferencial de arco ya integrado, que va a ser igual al arco. Y x sobre r, que recordemos era el seno de teta, que lo tenemos aquí arriba. De ahí en fuera no se sustituye realmente nada más. Y esto podríamos decir que ya es todo el campo. Pero como igualmente lo obtuvimos, teta por el arco va a ser igual a nuestra carga. Entonces nos quedaría igual acá por x por q entre el radio al cubo. Bueno, no es el radio, la distancia que lo separa al cubo. Y igualmente recordemos que esta r va a ser igual a la raíz del radio al cuadrado más la distancia que lo separa en x al cuadrado. Y con esto podemos llegar a la conclusión de que esto sería la raíz al cubo. Por lo tanto, y llegando a esta conclusión, podemos obtener finalmente nuestro campo, que como lo dije anteriormente, debido a las funciones que nos ofrece MathCAD, podemos obtener varios resultados de un solo movimiento, en este caso al haberlo metido en esta tabla. Y únicamente al poner es igual nos va a dar los resultados, que debido al manejo de unidades que se utilizó ahí arriba, es que se llega al resultado correcto, que en este caso sería 6.88 por 10 a la 9 Newton sobre Coulomb. Para esta situación, para la segunda situación queda este resultado y para la tercera situación queda este resultado. Como podemos ver, igualmente nos quedan las unidades correctas, que sería kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, o sea Newton, sobre ampere por segundo, que viene siendo el Coulomb. Y así es como se utiliza este software, que igualmente, como podemos ver, nos deja un resultado bastante estético para presentar y bastante funcional a final de cuentas. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias por la atención que se ha prestado.